¿Me confirman, por favor, si me están escuchando? Buenos días. Ok, gracias Daniela, gracias Laura. Bueno, entonces, como les decía, esta es la tercera conferencia, la cual corresponde pues, a las actividades de la unidad número 3. Nuestra agenda para hoy, un saludo, el contenido de la unidad, la explicación sobre el tema de apalancamiento, sobre el punto de equilibrio, evidencias a presentar en la unidad, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Vamos entonces a iniciar con el área para la unidad número 3. Entonces vamos a venir aquí al curso. Bueno, cuando nosotros estamos aquí
Buenos días, profe. Hola, buenos días. Profe, ¿qué no se escucha? Hola, ¿ahí me escuchan, por favor? Sí, profesor, ahora sí se le escucha. Ok, gracias. Bueno, entonces creo que no escucharon lo que les estaba hablando, entonces repetimos nuevamente. Para el inicio, entonces, vamos a contenido del curso, a la carpeta de la actividad unidad número 3. Allí encontramos lo que es la guía de aprendizaje. Les decía que la guía de aprendizaje, pues la descargan, contiene pues las evidencias que ustedes deben de desarrollar. También el resultado de aprendizaje que ustedes deben estar trabajando. En este caso, el resultado es calcular el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo y financiero de acuerdo con los parámetros establecidos. La competencia, pues que es general para toda la formación. Actividades previas, encuentran 2 interrogantes. Estas actividades previas no tienen calificación, entonces pues no se debe enviar. Las evidencias que tienen calificación, la prueba interactiva, en este caso jugándole al punto de equilibrio, es una prueba que se presenta en la plataforma. Y una participación en un blog. Para la participación en este blog, pues se debe tener en cuenta este caso, ¿sí? El caso tendría pues hasta acá, y responder estos 2 interrogantes de acuerdo a ese caso, ¿sí? Al final encuentran las 2 evidencias que tienen calificación. Prueba interactiva blog, entonces es importante que hagan el seguimiento de cuáles son las evidencias que se deben de presentar, cuáles tienen calificación y pues enviarlas para que puedan aprobar el resultado de aprendizaje. El material principal lo encuentran en versión multimedia, en versión descargable, que es un PDF. El material de apoyo. En el material de apoyo encuentran pues unos enlaces, en este caso el primer enlace, documento análisis del punto de equilibrio, entonces pues les recomiendo revisarlos. Cada uno de los materiales de apoyo pues me complementan un poco lo que es la unidad. Entonces aquí encuentran el documento sobre lo que es el punto de equilibrio, encuentran un ejemplo de cómo pueden entonces hallar el punto de equilibrio tanto en unidades pues como en pesos. ¿Cómo lo graficamos? Entonces pues es un documento importante que se debe de revisar y pues
complementar la información. Este es un sitio web, igualmente sobre lo que es el punto de equilibrio, cómo se determina el punto de equilibrio. Y un video, este video pues me está hablando sobre lo que es el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Este video pues es importante que lo revisemos, ¿sí? Quienes estén interesados en aclarar dudas, es un video de casi 1 hora, pero le explican a través de ejemplos acerca de lo que es pues el punto de equilibrio y los tipos de apalancamiento que se tienen. Bueno, volvemos nuevamente. Voy a ir cerrando un poquito todas estas ventanas. Bueno, luego encontramos la carpeta de evidencias, ¿sí? En la carpeta de evidencias, actividades y evidencias para la unidad número 3, entonces encontramos los 2 enlaces o las 2 evidencias que se deben presentar para la unidad. En este caso, la prueba interactiva. Entonces, aquí pues nos estarían diciendo en qué consiste. Tenemos un botón marroncito de ver score. Cuando yo le doy ahí, él empieza a cargar mi prueba. Es importante que tengamos en cuenta, como son pruebas interactivas, que el equipo se encuentre pues actualizado. Muchas veces me escriben y me dicen es que la prueba no está sirviendo. La prueba sirve, lo que sucede es que posiblemente su equipo no tiene los programas necesarios para que pues ella abra. En este caso sí les recomiendo venir aquí a este último enlace del menú que dice software para el curso. Aquí en software para el curso van a encontrar pues unos programas gratuitos que pueden instalar o actualizar en sus equipos precisamente para que estas pruebas pues les funcionen correctamente. O sea, la prueba que como lo ven aquí está abriendo normal. Para poder iniciar pues dan clic en el botón iniciar y empiezan a presentar la prueba. Les están explicando en qué consiste la prueba, ¿sí? Esta prueba tiene diferentes oportunidades, entonces si ustedes no alcanzan el resultado para aprobar la prueba, pueden nuevamente acceder a ella y presentarla de nuevo, ¿sí? Entonces aquí les va dando todas las instrucciones para que empiecen a presentar la prueba. Bueno, continuamos por acá. El blog, entonces para el blog, entonces pues es una participación de acuerdo como lo veíamos en la guía de un caso. Tiene 2 interrogantes. Para presentarlo pues vamos a dar clic sobre el botón marrón que decía ver blog. Aquí se va a desplegar el blog. Damos clic sobre el título del blog, aspectos importantes del punto de equilibrio. Y vamos a tener la opción de realizar nuestro comentario. Entonces, aquí también están ustedes encontrando el caso, los 2 interrogantes y pues otras instrucciones adicionales. Escriben su comentario acerca de eso. Entonces, ¿qué recomendaciones sugiere para alcanzar el punto de equilibrio? Bueno, entonces yo empiezo y escribo mi comentario. Buen día, yo como analista financiero, o sea, yo como analista le sugiero a los socios tales y tales recomendaciones para alcanzar el punto de equilibrio, aumentar la producción, disminuir los costos, ¿sí? Lo que ustedes consideran de acuerdo a lo que leyeron en el material. Luego el segundo interrogante pues habla sobre qué tipo de apalancamiento sería más recomendable. Entonces ustedes en el material ven que existen 3 apalancamientos, el apalancamiento operativo, el apalancamiento financiero y el apalancamiento total. Entonces ustedes con argumentos les sugieren qué tipo de apalancamiento pues es el más recomendable de acuerdo al caso.
De esa forma, entonces, aquí en el botoncito que dice comentar, ¿sí? Dice comentar, publican su comentario. Es importante que verifiquemos que quede publicado. Ejemplo, yo voy aquí, vamos a ir a este otro blog y revisan que su comentario pues quede publicado. Entonces, espérenme, mira, por lo menos este blog, entonces tiene comentario de Sara Lisset, de Jessica. En este caso, pues ellos, en el caso de Sara, de Jessica, lo que hicieron fue subir un archivo con sus comentarios. Juan José, Juan Manuel, Juan José, Rosa Betania. Entonces, en el caso de Rosa, ella me está suministrando un enlace en el cual pues ella creó un blog. Entonces, bueno, listo, eso también puede ser válido. Lo importante es que se esté dando respuesta a los dos interrogantes que se tienen para lo que es el blog. ¿Sí? Entonces, verificamos que quede publicado. Son evidencias muy sencillas, por favor, realicémoslas. ¿Sí ves? Ya son dos cosas que pues que son fáciles de realizar. Entonces, revisemos bien el tema, justifiquemos estos dos interrogantes y pues presentamos nuestra evidencia. Segunda opción, tanto para el blog como para la actividad interactiva. Si yo no quiero ingresar a contenido del curso para ir a la carpeta de la unidad 3 y presentar mis evidencias, pues mi blog lo encuentro también por aquí. Si yo le doy clic ahí en blog, me va a enviar a la misma área del enlace que yo encontré a contenido del curso. Entonces, participo de la misma forma, doy clic sobre el título del blog y realizo mi participación. En el caso pues de las actividades interactivas, yo aquí en Score voy a encontrar un enlace que me va a permitir también presentar. En este caso pues ustedes están viendo diferente porque aquí como instructor me dais el reporte de quienes han presentado. Es importante que tengan en cuenta cuando ustedes abren esa actividad interactiva que no les pase esto. Laura la inició, no la terminó, por lo tanto aparece incompleta, no le va a generar calificación, entonces revisemos esto. Estamos en la unidad 3, es importante que revisemos las calificaciones. Ustedes tienen en su un enlace que dice calificaciones. En el mío me aparece centro de calificaciones y pues la interfaz va a ser diferente, pero pues les voy a explicar igualmente por ahí. Calificaciones van a tener ustedes. Cuando ustedes despliegan calificaciones, se les van a abrir unas columnas. En esas columnas, para que ustedes puedan revisar las calificaciones que tienen, entonces es importante que esta primer columna que está después del semáforo, ¿sí? La desplieguen. ¿Dónde la despliegan? En el cuadrito con el más, ¿sí? Yo le doy clic en ese cuadrito con el más y voy a desplegar todas las columnas con las que cuento de evidencias de la formación. Entonces, la primera que va a encontrar, enviar el documento de identidad. Les recomiendo mucho el documento de identidad, por favor, me lo envían. Es un requisito para que me puedan tramitar a mí la certificación. Si ustedes me envían todas las evidencias, resulta que pueden certificar el curso y no me envían el documento, no les van a pedir certificado. ¿Por qué? Porque el Centro de Comercio y Servicios, que es el centro que va a certificarles esta formación, ¿sí? Lo solicita para poder ellos verificar que la información que ustedes tienen registrada en Sena Sofía Plus es correcta, que esté correcto su tipo de documento,
que usted tiene tarjeta de identidad o cédula, ese es el tipo de documento que debe estar registrado. Que el número de identificación esté correcto, que sus nombres y apellidos dentro del registro acá en Senasofía Plus sea igual a su documento de identidad, sea tarjeta de identidad o sea cédula. En el caso de extranjeros, los extranjeros tienen que estar registrados con otro tipo de documento. Ellos no pueden estar registrados acá como tarjeta de identidad o cédula porque son tipos de documentos exclusivos para colombianos. Entonces, si son extranjeros, tienen que estar con otro tipo de documento. Entonces, tenemos también que organizar pues toda esta información. Entonces, por eso es importante que me envíen el documento de identidad. Yo lamento mucho de que si un extranjero no cuenta con los documentos, no pueda certificar el curso. No lo puedo certificar. Posiblemente lo han realizado en otros centros y no les han pedido, ¿sí? Hay centros que no lo piden, no lo tienen como un requisito. El Centro de Comercio y Servicios sí verifica. ¿Para qué? Para que sus certificados queden de forma correcta y no tener pues implicaciones más adelante, que resulta que yo tenía 2 nombres y ahorita me están exigiendo mi certificado que esté así. Entonces, señor Sena, por favor, arréglemelo. Ellos quieren evitar todo esto, por eso es que verifican la información que ustedes tienen en el registro SENA con su documento de identidad. Entonces les estaba hablando, acá encuentran todas las columnas con sus calificaciones. Entonces, el sistema de evaluación del SENA A o D, ustedes miran acá y encuentran una A o una D. Una A la obtienen cuando su evidencia quedó de forma acertada de un 70 a un 100%. Una D, pues, de 69 a 0%. Bueno, por acá me preguntan ¿cómo envían el documento? Ya les recuerdo cómo envían el documento de identidad. Entonces, tenemos de la unidad 1, dice 1, yo en las columnas les identifiqué con U1, U2, eso es unidad. Entonces, la unidad 1 tienen una interactiva y un taller. Para la unidad 2, un foro, una prueba y un taller. Para la unidad 3, una interactiva y un blog. Para la unidad 4, una prueba y un wiki. Entonces, ahí tienen identificadas cada una de las unidades, las evidencias que deben de presentar. Les recuerdo entonces dónde me envían el documento de identidad. El documento de identidad lo pueden enviar a través pues, de 2 formas. Primero, contenido del curso. Recordemos que el documento de identidad hacía parte de las actividades iniciales, entonces vamos a dar clic sobre la carpeta actividades iniciales y allí van a encontrar el enlace de enviar documento de identidad. Entonces van al botón marrón, dan clic en ese botón marrón de ver evidencia y allí van a tener la opción de adjuntar su documento de identidad. Por favor, tengan en cuenta que sea en PDF, que sea legible y que esté por los 2 lados, o sea, por las 2 caras de su documento de identidad. Segunda opción que pueden usar para enviar el documento de identidad, aquí en el botón evidencias. En evidencias tienen los enlaces para enviar el documento de identidad, para enviar el taller 2 y para enviar el taller 1. Igualmente, pues los archivos que requieren para desarrollar esos talleres. El taller 1, el taller 2, las unidades ya pasaron, tienen unas fechas límites de presentación, pero los enlaces continúan habilitados, o sea, ustedes van a poder enviar estos 2 talleres si no los han presentado. Igualmente, las otras evidencias que se tienen para cada una de estas 2 unidades. Entonces, revisan los archivos y los pueden enviar. Bueno, hasta aquí tenemos alguna inquietud para ya pasar a lo que es el tema de la unidad.
tienes cédula, pues me envías la cédula. Si en tu registro aparece con tarjeta de identidad, yo en los anuncios les dejé pues una información con respecto a la actualización del tipo de documento, ¿sí? O nombres o apellidos, aquí en el registro SENA también tiene que aparecer así. Si no aparece así, buscan aquí en los anuncios, aquí pueden en la parte inferior desplegar y decir ver más para ver más anuncios y buscan el anuncio donde les dejé información sobre la actualización del registro. Bajamos un poquito más. Actualización datos del aprendiz, mira. Entonces, si tienes novedad en el documento de identidad que estás registrado con tarjeta de identidad y ya tienes cédula, le escribes a Andrea Trujillo, este es el correo, y le solicitas el cambio de tarjeta de identidad a cédula. Es importante que en este correo se le envíe a ella la copia del documento de identidad y en el mensaje que le escribas le envías tu correo electrónico, el número del número telefónico, correo electrónico, número telefónico, el estrato al que perteneces y la EPS. O sea, estos 4 datos se los adicionas en el mensaje donde le estás haciendo la solicitud. Es importante que tengamos en cuenta, Andrea Trujillo les colabora en estos cambios a todos los que estamos en el curso que no estén haciendo alguna titulación. ¿Cuáles son las titulaciones? Técnicos, tecnólogos o especializaciones tecnológicas. Si ustedes están haciendo alguna de estas titulaciones y necesitan o requieren hacer algún cambio, lo tienen que tramitar con el centro al cual están vinculados. ¿Listo? El resto que no esté haciendo titulaciones le escriben a Andrea Trujillo si requieren algún cambio. Angie, ¿quedó claro entonces cómo debes de realizar? ¿Tú perteneces a alguna titulación o simplemente estás haciendo estos cursos cortos? Ok, entonces, de acuerdo pues a lo que les expliqué, buscan el correo antrujillop@sena.edu.co, le adjuntan el documento de identidad, la información que les dije y le solicitan entonces el cambio. De todos modos, la cédula me la envías pues por el enlace que les estoy diciendo. En el comentario, pues yo verifico de todos modos sus datos y si yo veo esto de que tú tenías cédula y está registrado con tarjeta, igualmente en el comentario yo les estoy dejando esta sugerencia, que le escriban a Andrea y realicen el trámite de tarjeta de identidad cédula. Bueno, en cuanto a al contenido de la unidad, entonces la unidad pues ya es sobre punto de equilibrio y apalancamiento. Entonces el primer tema es sobre información financiera y toma de decisiones. Para esto, punto de equilibrio, importancia del punto de equilibrio, cálculo del punto de equilibrio, ejemplo, concepto de apalancamiento, lo que es el apalancamiento financiero, el operativo, el total. Entonces, en cuanto al punto de equilibrio, entonces el punto de equilibrio pues es una herramienta que utilizan un analista para poder determinar el momento en el que las ventas cubren lo que son los costos. O sea, que hasta ahí ni se tienen utilidades ni se tienen pérdidas. Entonces, es el volumen que se debe de producir para poder cubrir los costos. El punto de equilibrio, entonces, para hallar el punto de equilibrio es importante tener en cuenta los tipos de costos que se tienen. Se tienen unos costos fijos y se tienen unos costos variables cuando se realiza producción. En este caso, los costos fijos son aquellos costos en los que la empresa incurre que
que no cambian con el volumen de producción. Ejemplo, el arrendamiento, produzca usted una unidad o produzca 100 unidades, el valor del arrendamiento siempre es el mismo. Los seguros, el personal administrativo que se tenga en la empresa. Entonces, todos estos costos que no influyen de acuerdo pues a la producción que se tenga, entonces son lo que vamos a llamar costos fijos. Los costos variables, entonces, son los costos que cambian o varían de acuerdo pues a la producción. Entonces, en estos tenemos la mano de obra, la materia prima, algunos pues servicios, dependiendo pues el tipo de producción que se tenga, las comisiones, ¿sí? Entonces, son los costos que varían de acuerdo a la producción. Encontramos sobre lo que es la importancia del punto de equilibrio. Entonces, ¿para qué es importante? Como lo veníamos mencionando, para poder determinar la cantidad que se debe producir para poder alcanzar o cubrir los costos que se tienen. Para esto existen pues dos formas de hallar el punto de equilibrio. Lo podemos hallar en unidades o lo podemos hallar en pesos. Entonces, el punto de equilibrio pues es un indicador. Por lo tanto, pues es una fórmula. Entonces, en cuanto al punto de equilibrio en unidades, ¿cómo lo podemos nosotros determinar? Entonces, es costos fijos sobre precio-valor unitario menos el costo variable unitario. Ustedes en el material, entonces, van a encontrar un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo. Entonces, los costos fijos de una empresa son 5 millones de pesos. El precio son 2.000 pesos y el precio, el valor variable, del costo variable unitario de ese producto es de 1.000 pesos. Entonces, llevamos a cabo la fórmula 5 millones sobre los 2.000 pesos, que es el valor unitario, menos los 1.000 pesos, que son los costos variables unitarios, me da 1.000. Entonces, 5 millones menos 1.000 me da 5.000 unidades. O sea que esta empresa, para poder hallar su punto de equilibrio, o sea, la producción que debe de tener para cubrir sus costos es de 5.000 unidades. Entonces, a partir de estas 5.000 unidades, ya va a empezar a generar una utilidad. Menos de las 5.000 unidades, pues va siempre a, no alcanza a cubrir sus costos, por lo tanto, pues va a tener unas pérdidas. El punto de equilibrio, entonces, también lo podemos hallar en pesos. ¿Cómo hallamos el punto de equilibrio en pesos? Sería costos fijos sobre precio de venta unitario menos costo de venta unitario sobre el precio de venta unitario. Igualmente, pues nosotros aquí dentro del material vamos a encontrar el punto de equilibrio en pesos, ¿sí? Entonces, costos, decimos que costos fijos, el costo fijo son 5 millones, luego sobre precio de venta unitario tenemos que son 2.000, ¿sí? O sea, estamos hablando de esta parte. 2.000 menos el costo, perdón, estamos hablando aquí de esta parte. Entonces, 5.000 sobre 2.000, que es el precio, menos 1.000, que es el costo variable, sobre precio. Entonces, obtenemos que el punto de equilibrio en pesos son de 10 millones de pesos. Entonces, cuando se tengan ventas por 10 millones de pesos, estamos diciendo que se está logrando un punto de equilibrio, que el volumen de producción me está cubriendo los costos en los cuales pues está incurriendo la empresa.
En el material de apoyo que les compartí para la unidad número 3, para la unidad número 2, perdón. Yo en la sesión pasada les hablaba que ingresaran a la biblioteca Sena. En la biblioteca Sena encontraban el libro Contabilidad Universitaria. En este libro pues iban a encontrar una unidad que les permitía pues complementar la información del curso. Yo por aquí les tomé unos pantallazos de lo que es esa unidad número 11. Lo coloqué en la unidad 2, pues porque les complementa mucho para el desarrollo de la unidad número 2, pero también en este material encuentran sobre el punto de equilibrio. Entonces ya miramos el punto de equilibrio acá en la unidad número 11 de este libro. ¿Sí? Entonces, estas son las imágenes que les compartí. Como ustedes ven, entonces encuentran sobre el análisis horizontal vertical, que fue pues lo que ustedes vieron en la unidad número 2. Quienes no la han realizado o tienen todavía dudas acerca de la unidad, pues sí los invito a que revisemos estas imágenes, ¿sí? Entonces, sobre análisis vertical, cómo se realiza el análisis vertical. Con los ejemplos, vamos a mirar lo que es la parte, acá también pues se encuentran todo lo que son los indicadores, quienes quieran revisar un poco más sobre cada uno de los indicadores, cómo los están aplicando, ejemplos, indicadores, entonces los de liquidez, los de actividad, endeudamiento, rentabilidad, entonces los indicadores, cómo los aplican a través de un ejemplo, ¿sí? Entonces podemos revisar esto. Todo esto es en cuanto a los indicadores. Y luego de los indicadores vamos a encontrar sobre lo que es el punto de equilibrio. Punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio, entonces aquí igualmente me está hablando a qué hace referencia pues el punto de equilibrio sobre lo que son los costos fijos, los costos variables, la importancia que se tienen y los métodos que se tienen para poder calcular el punto de equilibrio. Entonces, dentro de nuestro material pues encontramos el método de cómo hallar el punto de equilibrio con unos datos. En este caso tuvimos, ¿sí?, datos como son los costos fijos, el costo variable, el precio de venta. Si nosotros venimos acá, entonces este es uno de los métodos, el que encontramos. Entonces aquí nos hablan sobre 3 métodos para hallar este punto de equilibrio. Entonces el método de la ecuación, ¿sí?, en donde me estarían explicando a qué hace referencia el método de la ecuación, las letras que podemos usar para poder entonces identificar pues cosas. Por lo menos la Q me está diciendo que representa la cantidad, la I que es el ingreso, la CT que es costos totales. O sea, es la nomenclatura usada para poder interpretar las fórmulas. Entonces, pues sí los invito a que revisemos la unidad y podamos mirar entonces pues estos 3 métodos que son usados para hallar el punto de equilibrio. En el material encontramos lo que es el primer método, ¿sí? Entonces el método a través de ecuación. Entonces aquí encontramos que la cantidad entonces igual a costos fijos, en donde el precio, valor unitario menos el costo variable del valor unitario. Entonces hallamos lo que son las cantidades. Aquí encontramos entonces las ventas en cuanto a pesos. Entonces costos fijos sobre costos variables sobre las ventas. Entonces igualmente, entonces aplicar la fórmula para hallar en pesos. Luego hallamos el punto de equilibrio a través del margen de contribución.
Entonces, el margen de contribución, pues allí me hablan de que es el excedente de cada peso de venta. Entonces, margen de contribución unitaria sobre precio de venta. Estos otros dos métodos, lo que es el margen de contribución y el tercer método, que es el método gráfico, o sea, pues el método 2 es como adicional. El método gráfico, pues hablan un poquito dentro de la unidad, o sea, dentro del material. Entonces, volvemos nuevamente aquí a nuestra presentación. Entonces, en el material encontramos cómo hallar, entonces, cantidad, el punto de equilibrio, tanto en cantidad como en pesos. Y tenemos la fórmula y un ejemplo. El punto de equilibrio el margen de contribución, si ve que acá en esta parte nos hablaban del margen de contribución. En esta imagen podemos entender un poquito a qué hace referencia el margen de contribución. El margen de contribución es la resta que hay entre el precio de venta unitario menos el costo de venta unitario. A eso hace referencia el margen de contribución. Entonces, ¿cómo podemos hallar nuestro punto de equilibrio a partir de nuestro margen de contribución? Y un tercer método para el punto de equilibrio es pues a partir de lo que es la gráfica. O sea, entonces aquí ya realizamos a través del plano cartesiano la gráfica en donde se van a encontrar la recta de los ingresos con los costos. Entonces, donde ella se encuentra, ahí es donde nosotros podemos determinar que se tiene el punto de equilibrio, o sea, es donde se está el nivel, el volumen de unidades producidas, cubre los costos de producción. Un ejemplo, a pesar de eso, pues ya lo mostramos ahorita en el material, también otro ejemplo aplicado. Entonces, una empresa tiene unos costos fijos de 75 millones, el precio de venta unitario es de 575 y su costo variable unitario es de 300. Entonces, la empresa, para poder tener un punto de equilibrio, tiene que producir o tiene que tener un volumen de producción de 272.2 unidades. En ese momento, entonces, el volumen de producción cubre los costos. Se tienen unas ventajas y unas limitaciones de utilizar pues esta herramienta. Ventajas, es una herramienta pues de análisis rápido. Nosotros desde que tengamos lo que son las fórmulas podemos entonces hallar este punto de equilibrio. Es simple, se trabajan con pocos datos y permite visualizar gráficamente la situación. Gráficamente, pues porque encontramos una gráfica que nos permite realizar el análisis. Las limitaciones que se tienen. Se asume precio por unidad constante independientemente del volumen de ventas. Ejemplo, nosotros siempre vamos a trabajar con un precio de unidad. Resulta que nosotros, al ser una industria, tenemos diferentes niveles de precios. Si compran a partir de tal volumen es un precio, si compran más es otro, y así sucesivamente se tienen unos precios de acuerdo al volumen de la venta. Entonces, en este caso, cuando nosotros estamos hallando o estamos teniendo en cuenta este indicador, vamos a tener un mismo precio de venta. El costos variables por unidad constantes. Lo mismo pasa, tenemos unos costos variables, los cuales de acuerdo a la producción varían. Cuando nosotros lo hallamos, tenemos pues en cuenta unos costos variables estándar. Se dificulta cuando hay más de un producto. Entonces, si la empresa produce varios productos, pues es un poquito complicado empezar a llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque con los mismos costos fijos están produciendo X cantidad de productos diferentes. Por acá ustedes van a tener una nomenclatura, pues para que puedan entonces identificar en el momento de las
fórmulas. La Q, pues me está representando el nivel de producción, CFT, costo fijo total, CFU, costo fijo unitario, CBT, costo variable total, CBU, costo variable unitario, CT, costo total, CTU, costo total unitario, precio de venta unitario, entonces PBU. Y que son los ingresos, que serían los ingresos, pero es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros miramos lo del punto de equilibrio, tenemos que tener en cuenta los ingresos por venta, no los ingresos en general de una empresa. Si mi empresa produce zapatos, entonces son los ingresos que se tengan por venta de los zapatos. Ejemplo, la empresa tiene un local el cual arrienda, pues esos ingresos deben entrar a nuestro resultado, a nuestro estado de resultado, pero ingresan como otros ingresos. Esos otros ingresos no los tenemos en cuenta aquí. Solamente los ingresos por venta, los ingresos por mi venta de zapatos. U o P, utilidad o pérdida. Una fórmula para hallar cada uno de ellos. En el caso del costo, pues es el costo fijo unitario por Q, que son las cantidades. En el caso del costo fijo unitario sería el costo fijo total sobre cantidad. El costo variable total, que lo podemos determinar con el costo variable unitario por unidades, el costo variable unitario que sería el costo variable total sobre unidades, el costo total que sería costos fijos totales más costos variables totales, el costo total unitario que sería el costo total sobre unidades o dividido en unidades, los ingresos que sería el precio de venta unitario por unidades y la utilidad o pérdida que serían los ingresos menos los costos totales. Entonces, esta nomenclatura, pues es importante que la tengamos en cuenta para que podamos entonces identificarla en las fórmulas. Esto sería en cuanto a lo que es el punto de equilibrio. La segunda parte del tema, pues ya entonces estaríamos hablando sobre lo que es el apalancamiento. Para esto, pues primero que todo tenemos que tener en cuenta qué es apalancamiento. Entonces, apalancamiento pues es un término físico en donde al apoyarse en algo, o sea, para poder alzar un gran volumen, hacemos una palanca usando una menor fuerza. ¿Sí? Entonces, a través de los ejemplos, entonces podemos entonces interpretar a qué hace referencia el apalancamiento. Cuando hablamos de apalancamiento en el ámbito financiero, son estrategias que se usan para incrementar las utilidades. En este caso, es importante tener en cuenta algo. Cuando nosotros usamos un apalancamiento, entonces, cuando el apalancamiento es mayor, o sea, va por encima de 1, porque el apalancamiento se mide en veces, cuando está por encima de 1, entonces a mayor apalancamiento, mayor va a ser el rendimiento. Pero es importante que tengamos en cuenta que a mayor apalancamiento también se tiene un mayor riesgo. Entonces, así como puede generar más rendimiento, se va a poder tener más riesgo para poder producir una pérdida. A menor apalancamiento, entonces, menor riesgo y, por lo tanto, un menor rendimiento. Se habla de 2 clases o 3 clases. ¿Por qué acá nomás tengo 2 clases? Porque se habla de un apalancamiento operativo y un apalancamiento financiero. Esas son las 2 clases. Y hay una tercera que es una combinación entre el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, que es el que nosotros llamamos apalancamiento total, en donde se está haciendo uso de los 2 tipos de apalancamiento. El apalancamiento igualmente es un indicador. Entonces, por lo tanto, pues es un indicador se halla a través de una fórmula. Cuando nosotros
hablamos del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, entonces tenemos que hacer referencia a todo con el estado de resultado. El apalancamiento operativo está centrado más sobre lo que son el volumen de las ventas. El apalancamiento financiero ya estaría más enfocado a partir de las utilidades antes de intereses y antes de impuestos. Pero pues toda la información la estaríamos nosotros extrayendo a partir del estado de resultado. Permítame un momento. Bueno, cuando nosotros revisamos lo que es el apalancamiento operativo, entonces el apalancamiento operativo es una estrategia que permite convertir los costos variables en costos fijos y de esta forma pues lograr mayores rangos de producción y disminuir el costo de la unidad producida. Entonces, en el apalancamiento operativo, ¿qué quiere? Lograr un alto impacto sobre las utilidades, pero a partir de la producción, o sea, a partir del volumen producido. Entonces, aquí dentro de nuestro apalancamiento operativo, estaríamos revisando la incidencia que tienen los costos fijos sobre lo que es la utilidad. ¿Cómo nosotros la hallamos? Entonces, ¿cómo medimos? Entonces, se mide a través, o sea, aquí el grado de apalancamiento operativo. Ese es el GAO, el grado de apalancamiento operativo. Entonces, este indicador, el resultado me estaría dando en veces. Entonces, GAO es igual a MC sobre UI. El MC es el margen de contribución o utilidad bruta. Y el UI es la utilidad antes de intereses o antes de intereses y de impuestos. Por aquí, a través de un ejemplo, entonces, vamos a aplicar esta fórmula. Entonces, decimos que el grado de apalancamiento operativo es igual a los costos, al margen de contribución o utilidad bruta, que es el MC. El margen de contribución, entonces, son las ventas menos los costos variables. En este caso, de acuerdo a nuestro ejemplo, las ventas fueron de 28.800.000, los costos variables de 18 millones, o sea que el margen de contribución son 10.800.000, ¿sí? Sobre la utilidad antes de intereses y de impuestos. Entonces, tomamos esa utilidad y realizamos entonces el indicador. Me da 1.7. O sea que esto sería en veces. Entonces, si una empresa aumenta la producción en un 20%, su utilidad estaría incrementándose, entonces 20 por 1.7 sería 3 algo, o sea, entonces la utilidad se estaría aumentando en un 3.4%. Entonces, estaría aumentándose 1.7 veces más. Es importante tener en cuenta esto. Entonces, el grado de apalancamiento operativo para que exista como tal siempre debe ser mayor a 1. ¿Por qué? Recordemos que si es igual a 1 es porque no se tienen unos costos fijos, o sea que no hay un apalancamiento operativo, lo cual, pues, como se lleva una empresa, pues esto normalmente no ocurre. Una empresa siempre va a tener unos costos fijos. Existen pues diferentes formas de mejorar
las veces de este grado de apalancamiento financiero. Normalmente una empresa cuando utiliza un apalancamiento operativo, ¿qué está haciendo? Invirtiendo en su parte operativa. O sea, yo puedo invertir en maquinaria. Esta maquinaria me disminuye los costos variables y me aumenta los costos fijos, pero esta relación hace que me mejore los grados de apalancamiento operativo, el GAP, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo al invertir con esa misma voy a poder producir más, voy a poder entonces disminuir el valor unitario, el costo unitario de mi producto con mi maquinaria. Bueno, aquí esta partecita pues es algo que también me está diciendo que igualmente tener pues un alto grado de apalancamiento financiero no significa de que pues esto vaya a ser una garantía de una buena situación para mi empresa. Cuando nosotros hablamos de un apalancamiento operativo, ¿sí? Estamos trabajando sobre el volumen de producción. Entonces, si la empresa quiere tener un alto grado de apalancamiento, aumenta el volumen de producción, pero ojo, es importante tener en cuenta que la empresa al aumentar el volumen de producción también tiene que implementar estrategias para aumentar sus ventas. ¿Por qué? Porque puede producir mucho, no trabajarle sobre las estrategias de venta, va a tener una sobreproducción que esto ¿qué va a hacer? O sea, fatal para la empresa. Entonces, es importante tener en cuenta que no es solamente aumentar y ya, sino que así como puede ser beneficioso y producir más volumen, si no se tiene una buena estrategia de ventas, pues también esto va a ser peligroso porque va a producir, pues va a quedar con una sobreproducción que me va a disminuir mis utilidades porque voy a tener un alto margen de inventarios que me pues va a perjudicarle a la empresa. El segundo tipo pues es el apalancamiento financiero, entonces pues es otro tipo de estrategia que me permite pues sacar ventaja, pero entonces esta ya no trabaja sobre el volumen de ventas, sino sobre las cargas financieras. Entonces, el apalancamiento financiero me permite medir el efecto que tienen las utilidades antes de intereses e impuestos sobre la utilidad por acción. Esta utilidad por acción, pues son los intereses que esperan recibir los accionistas por la inversión que ellos pues tienen dentro de la empresa. Entonces, el apalancamiento financiero, entonces me mide eso, el efecto de las utilidades antes de intereses e impuestos sobre el UPA, que es la utilidad por acción. Igualmente, pues es un indicador, este sería la fórmula de nuestro indicador de apalancamiento financiero, que sería, se identifica como GAF, grado de apalancamiento financiero, igual a utilidad antes de intereses o impuestos sobre utilidad antes de intereses e impuestos menos intereses menos que es los dividendos sobre 1 menos la tasa, ¿qué? La tasa de interés. Entonces, esta es nuestra fórmula a través de un ejemplo. Estos serían los datos de mi ejemplo. Estos datos los extraigo del estado de resultado. Entonces, si la primera parte me dice que son la utilidad antes de intereses e impuestos, venimos aquí a mi estado de resultado, la utilidad operacional antes de intereses e impuestos son 6.300.000.
Entonces, por lo tanto, en el numerador va 6.300.000. El denominador es un poquito más larguito, dice que utilidad operativa menos intereses menos dividendo, esto sobre 1 menos la tasa de interés. Entonces, todos estos daticos los hallamos en esta parte de abajo que dice, entonces, 6.300.000, que es la utilidad antes de intereses e impuestos, menos los dividendos, encontramos aquí dividendos, perdón, menos intereses, perdón. Entonces, 1.200.000 menos 341.700 sobre 1 menos 33. Acá el 33 los tenemos en los impuestos para que tengan en cuenta. Esto me da 4.590.000. Entonces me estaría diciendo que el grado de apalancamiento financiero es de 1.4. ¿Sí? Entonces, este 1.4 igualmente me lo está representando en veces. Entonces, sería el apalancamiento financiero. El apalancamiento total, entonces, es cuando se combina tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero. Por lo tanto, para yo hallar mi apalancamiento total, tengo que hallar cada uno de estos dos indicadores, tanto el indicador operativo como el financiero. ¿Cuál es su fórmula? Simplemente es multiplicar el grado de apalancamiento operativo por el grado de apalancamiento financiero. Para el ejercicio que estuvimos haciendo, el grado de apalancamiento financiero me dio 1.7. El grado de apalancamiento financiero me dio 1.4. Entonces yo multiplico el 1.7 por el 1.4 y ese sería el grado de apalancamiento total con el que cuenta mi empresa. Bueno, hasta ahí sería lo que pues hace referencia a la unidad. Es importante que ustedes revisen el material. El material aquí les está explicando un poco más acerca de cada uno de los indicadores que estuvimos mirando o de estas herramientas, porque pues en sí son herramientas, tanto el punto de equilibrio como los tipos de apalancamiento. Entonces, que revisemos todo el material pues, que hace referencia. Igualmente, pues allí vamos a encontrar unas estrategias que me permiten mejorar tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero y de esta forma pues poder mejorar la rentabilidad de la empresa. Bueno, inquietudes. Inquietudes. O sea, este es un tema que muchas veces se pueden asustar, pero es importante que a través del material llevemos la secuencia de los ejercicios. Les recomiendo bastante que miremos el material de apoyo. El video que les coloqué ahí en el material de apoyo, pues les explican muy bien también con un ejercicio a qué hace referencia pues estos dos apalancamientos que de pronto pues es el tema que tiene un poquitico más de información. Entonces revisemos esto para que podamos entender y pues mirar el uso que se le puede dar cuando se realiza pues un análisis financiero. Bueno, si no tenemos ninguna otra inquietud, recomendaciones finales, entonces pues la comunicación por favor por el foro de dudas, en algunos casos pues por el correo, pero pues en el foro de dudas, como les he dicho, la respuesta que se les da a ustedes les puede servir a otros y les estoy dando pues una respuesta más oportuna. Las actividades solamente las puedo revisar y calificarlas cuando son enviadas por la plataforma. Por favor, al correo no me envíen evidencias porque no las puedo tener en cuenta. Para la certificación del curso se deben de trabajar todos los 4 resultados de aprendizaje, o sea, todas las 4 unidades.
presentar sus evidencias y que éstas sean aprobadas. Si ustedes de pronto al revisar las calificaciones ven que alguna evidencia está con D, por favor preséntenla de nuevo para que puedan mejorar la calificación. La unidad 3 va del 19 al 24, o sea, ya en 2 días termina el plazo de la unidad 3 y arrancamos con la última unidad, que es la 4, entonces no se dejen atrasar. El plazo máximo para presentar pues todas las evidencias es hasta el 30 de septiembre, entonces quienes estén atrasados hasta esa fecha van a tener tiempo para ponerse al día. Quienes terminen el desarrollo de la unidad 3, pues iniciar con la 4. Todo lo de la 4 también se encuentra disponible. La unidad número 4 ya es sobre el EVA, ¿sí? Entonces, revisar la carpeta de la unidad 4. Igualmente allí van a encontrar la guía, el material de formación, un material complementario y la carpeta de las actividades y evidencias que se tienen para esa unidad. Entonces, para que igualmente, entonces, si presentan todo lo de la 3, arranquen sobre la 4. Para la 4, pues estaríamos encontrándonos el próximo lunes. Para la conferencia, pues allí les daría tips para el desarrollo de esta unidad 4, pero el material, pues, les explica a través de ejemplo para que ustedes puedan empezar la formación de esta unidad. Si no se tienen inquietudes, muchas gracias por estar presentes en la conferencia. Recuerden que la grabación queda publicada también en contenido del curso, en la carpeta de sesiones en línea. Si tienen alguna inquietud y quieren revisar nuevamente sobre lo que aquí se trató. Bueno, entonces si no hay inquietudes, muchas gracias, que tengan un feliz día y recuerden cerrar la sesión para poder generar la grabación.